¿Cómo están, estudiantes? Tengan un excelente día. Nuestro tema de hoy es niveles de organización, los tejidos. Nuestro objetivo es conocer las principales funciones que cumplen los tejidos e identificar los tejidos presentes en las plantas y animales. Organización, los tejidos. Pero antes de ir básicamente a los tejidos, que es nuestra clase, recordemos nosotros que el ser vivo como tal tiene como propiedades la organización y la complejidad que nos conforma. Nosotros estamos conformados por muchos elementos. eh, de hecho, el nivel más pequeño, como podemos ver nosotros en la imagen, es el átomo. Y el más grande en este caso sería la biosfera, que es el conjunto de todos los seres vivos que habitamos en la parte de la corteza terrestre, ¿no? En cuanto a los niveles de organización biológica de los seres vivos. Esta corresponde a células, tejidos, órganos y sistemas que conforman básicamente al ser vivo pluricelular. En este caso, como les mencionaba, nuestra organización más pequeña es el átomo. Este conjunto de átomos forma moléculas. Estas moléculas hacen organelos celulares, que son los que van a conformar básicamente una célula. El conjunto de estas células serán los tejidos. El conjunto de estos tejidos forman un órgano. El órgano junto a otros órganos forman aparatos y sistemas. Este a su vez forma al organismo como tal. Y este conjunto de organismos forman poblaciones. Este conjunto de poblaciones forma la biocinesis, que es que ustedes saben que la biocinesis es todo ser vivo, todo ser viviente. Y esta biocinosis se convierte en un ecosistema y el ecosistema en un bioma. Pero ¿por qué nombramos en este caso al bioma si ya habíamos dicho que la biosfera es la parte más grande de este nivel de organización? Quiero entablar básicamente una diferencia. La biosfera es el conjunto de todos los ecosistemas existentes, mientras que el bioma es un único ecosistema y este puede ser terrestre, acuático, incluso aéreo. Los seres pluricelulares, la presencia de muchas células hace necesaria la existencia de un medio interno que presenta como ventaja frente a sus, digamos que, organización anterior. Cada característica más constante que el medio exterior. La posibilidad básicamente de desarrollar funciones más complejas, esta la realiza los tejidos. En los seres unicelulares, sus células realizan las funciones vitales propias de esta y que son las mismas que desarrolla el individuo, pero en los seres unicelulares, cada célula de manera individual desarrolla funciones vitales, pero al mismo tiempo se produce una especialización, de modo que diferentes tipos de células llevan a cabo funciones específicas dentro del individuo. Un organismo pluricelular complejo como el ser humano, podemos observar diferentes niveles de organización celular. Básicamente estamos hablando del tejido, porque los tejidos constituyen el siguiente nivel de organización y están formados por la unión de células similares que tienen un origen embrionario común y que cumplen una función específica. Podemos decir entonces como concepto general que el tejido es la unión de células especializadas que cumplen una función específica. Los tejidos están formados por células unidas entre sí y una sustancia o matriz extracelular que es sintetizada por la misma célula. ¿Pero qué es matriz extracelular? Es el material en que se encuentran inmersas las células que forman parte del tejido. La matriz extracelular está formada por agua, minerales y proteínas. Cumple con algunas funciones como la de permitir que las células se mantengan juntas y no pierdan forma.
permite también el movimiento del tejido y genera canales de comunicación. Aquí podemos nosotros ver los diferentes tipos de tejidos que poseemos nosotros los seres vivos, tanto plantas, animales y nosotros los seres humanos. Bien, vamos a comenzar por los tejidos vegetales, porque cabe indicar que los tejidos vegetales no son los mismos que los tejidos animales o el tejido del ser humano. En los vegetales superiores, las células se agrupan para construir tejidos que desempeñan diversas funciones. Son tejidos que se encuentran presentes en las plantas con semilla y otras plantas denominadas vasculares. Los tejidos vegetales se forman por la división consecutiva de las células que conforman el embrión de la semilla, la cual es el resultado de la fecundación de las plantas. Los tejidos de las plantas están formados por grupos de células eucariotas vegetales de diferentes tipos. Podemos ver aquí nosotros una planta y sus tejidos. Básicamente una planta solo formando un tejido, es decir, un conjunto de células. Células vivas, que son las encargadas del desarrollo de la planta, los procesos de fotosíntesis y respiración, la reserva de sustancias y la regeneración de los tejidos. También las células muertas son células con paredes engrosadas y de aspecto leñoso que dan soporte y resistencia a la planta. Es decir, todos estos tejidos van a cumplir una función específica. De hecho, las funciones son las que cumplen las células vivas y las células muertas, y este conjunto de células forman este tejido. En el reino vegetal se distinguen dos grandes modelos estructurales. Los talóficos, constituido por un talo, es decir, una masa de células indiferenciadas en las que no se distingue tejidos. Una planta sencilla básicamente, con tallo, raíz y hoja. Y también tenemos los cormófitos, constituidos por un corno, una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos, como la raíz, el tallo y las hojas, es decir, una planta más completa. Los pteriófitos y los espermatófitos son cornófitos. Los espermatófitos o plantas con semillas se dividen a su vez en angiospermas y gimnospermas. Bien, aquí tenemos nosotros ejemplos de estas plantas cornófitos. En la primera podemos ver nosotros las pteridófitos, que son plantas en este caso sin flor, y las espermatofitos son plantas que tienen flores. Bien, dentro de esta clasificación de los espermatofitos tenemos nosotros a las angiospermas y a las gimnospermas. Estas tienen características que las hace diferentes. Por ejemplo, las gimnospermas son plantas leñosas como arbustos y árboles. No tienen fruto ya que la semilla aparece al descubierto. Como tenemos aquí en este ejemplo, su semilla está al descubierto. Como por ejemplo, podremos ver nosotros a los pinos, los cedros. De hecho, a estas plantas que tienen semillas, no podemos nosotros diferenciarle el ovario, el estilo, estigma, que son plantas con flor, que tienen semillas dentro de su flor. Y en cambio, las angiospermas son un grupo muy variado que incluyen plantas herbáceas, árboles, arbustos. De hecho, su flor es el órgano reproductor y es más vistoso que las angiospermas, ya que podemos diferenciar partes importantes como los pétalos, céfalos, estambres. Estas plantas angiospermas sí poseen frutos. Bien, pero ahora vamos básicamente a ver cuáles son los tejidos que forman una planta. Básicamente los tejidos vegetales. Tenemos los meristemos, que son los que están aquí. Estos meristemos, que son los que se encargan básicamente
del crecimiento, es decir, de la multiplicación celular. Luego tenemos los tejidos conductores, los que están aquí. Son tejidos que tienen como función transportar la savia. Tienen forma alargada y pueden ser de dos tipos, ¿no? Xilema o leño y también floema o liber. Pero como más adelante en la siguiente clase vamos a ver qué significan cada uno de estos tejidos, por ahora solo los voy a nombrar de forma general, ¿sí? Luego tenemos también los tejidos protectores. Los tejidos protectores, que son los que recubren la planta, protegiéndola de la acción de los agentes externos y evitando la pérdida de agua. Tenemos también los parénquimas, que son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la célula, de la planta, a la vez que se especializan en realizar ciertas funciones, ¿sí? Y por último tenemos los tejidos de sostén, que son los que le confieren a la planta solidez y consistencia, ¿no? De esta manera nosotros podemos ver de forma general todos los tejidos que son parte de la planta. En la siguiente clase vamos a ver nosotros, o en este caso a detallar cada uno de las funciones que cumplen estos tejidos en la planta. Que tengan un excelente día.